Comenzamos Sana que Sana en este viernes para hablar de asuntos agradables, viernes para hablar de nuestra salud física, de nuestra salud emocional, y hoy vamos a hablar de la salud emocional, de la salud mental. Yo creo que todos alguna vez hemos escuchado esto de estrés postraumático. ¿Pero qué será eso? Hemos hablado de angustia, hemos hablado de estrés, pero sumarle esa palabra postraumático ya tiene una connotación diferente. Doctor Cristian, bienvenido, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Qué rico. El doctor Cristian Vargas es médico psiquiatra, su casa es la Universidad de Antioquia, estudió medicina en la Universidad de Antioquia, psiquiatría en la Universidad de Antioquia, es docente de la Universidad de Antioquia, o sea que para usted es, mejor dicho, media vida la Universidad de Antioquia, que yo, mis respetos a todos los egresados de esa universidad. ¿Cómo le ha ido, doctor? ¿Mucho trabajo? Muy bien, sí, mucho trabajo, pero es muy fructífero. Ahorita ya terminan los estudiantes, terminan el semestre, entonces también uno los ve a ellos contentos por todo lo aprendido. ¿Cómo está nuestra salud mental? Pues esa es una de las deudas que tenemos, porque la salud mental es creciente, los problemas que tenemos, somos una población que ha sido víctima de muchas cosas, que todo lo vivimos, y las consecuencias de eso se están viendo. Y no solamente en Colombia, en Medellín y en Antioquia, incluso la Organización Mundial de la Salud dice que para el 2020, por ejemplo, la depresión sería la segunda causa de discapacidad sobre otros trastornos o sobre otros problemas. Entonces yo creo que es una necesidad constante, pero ahí vamos aportándole, vamos creciendo, vamos acercándonos a las comunidades. Y yo pienso que tenemos que crecer en la medida de que debemos abrir la mente a que la mente y las emociones se enferman como se enferma el cuerpo, ¿cierto? Sí, que a veces hay una riña muy grande y un temor y ciertos mitos alrededor de la psiquiatría como tal, porque usted, si es hipertenso, sabe que es un diagnóstico crónico y que toda la vida lo tiene que controlar, pero si es depresivo, se empieza a mirar la cosa de otra manera. Si tiene estrés postraumático, también. ¿Qué decir como sobre esos temores? Sí, incluso eso está muy asociado a lo que nosotros llamamos el estigma sobre la enfermedad mental y la salud mental. Y no solamente en las personas de la comunidad, lo decía recientemente en un congreso presentándole a unos médicos y les decía, ¿quién le quita un medicamento para el infarto a un paciente? Nadie. Pero ¿quién le quita el medicamento a una persona con depresión severa? Y todos se quedaban con dudas. Todos se lo critican, claro, por lo menos. ¿Por qué? Porque todavía tenemos ese concepto de que simplemente ponga de su parte fuerza de voluntad y que con eso se nos va a solucionar todo. Es muy importante y son elementos brutalmente importantes. Pero claro, los trastornos mentales hacen parte de enfermedades mentales. Y hay que verlas así, porque si no lo que vamos a hacer es juzgar a esa persona todo el tiempo y la otra persona es como pedirle peras a un mango porque no puede. Exactamente. ¿Los trastornos mentales también tienen alguna justificación fisiológica como tal, verdad? Claro, incluso necesitamos la mezcla de dos factores. Lo primero que es con lo que nos mandan de fábrica, la genética. Así como hay gente con riesgo de cáncer, riesgo de hipertensión, también riesgo de depresión y de ansiedad. Pero también los factores estresantes a los que estamos expuestos durante nuestra niñez y nuestra vida. Voy a poner un ejemplo. Alguien tiene antecedentes familiares de ansiedad y empieza con un trabajo donde le hacen matoneo, a consumir marihuana, muy estresado, le mete alcohol. La probabilidad de que se me desarrolle una enfermedad mental es más alta que aquel que no se puso a lidiar esa genética. Comprendo. El tema de estrés postraumático, que es de lo que vamos a hablar hoy en Sana que Sana, ¿qué tanto se presenta en su consulta? ¿Qué tan común es? Es muy común y no solamente, y en algunas poblaciones mayor, obviamente en todos los que trabajan, por ejemplo, con víctimas, con los bomberos, pero también todos los que están en el conflicto armado y las poblaciones que han sido víctimas directas. Muchas veces, y lo iremos viendo en el transcurso del programa, pasan desapercibidos muchos de estos síntomas. Se ven como normales. ¿Cómo no va a estar estresada esta señora si vivió esas bombas en tal parte? ¿Cómo no va a ser normal si después de un abuso sexual tal cosa, cierto? Entonces ese es nuestro objetivo, poder identificar cuáles de esas cosas es una reacción normal ante el estrés y cuáles ya pasan ese límite donde diríamos, tengo que buscar ayuda. Perfecto. Vamos a aprender juntos, doctor. Gracias. Adelante. Sobre el estrés postraumático hoy en Sana que Sana. Y la pregunta obligada, es que él es muy juicioso. Nos pegamos una conversada más rica en estos días y esto me dijo, vea, tan. Vamos a empezar por eso. ¿Qué es un evento estresante? Muy bien. De alguna manera todos tenemos como un equilibrio en la vida, ¿cierto? Entramos como a una zona de confort. Y todo evento estresante es aquella situación que te exija cambio, modificarte. Los eventos estresantes no necesariamente tienen que ser negativos,
pueden ser positivos. Ejemplo, un evento estresante para mí puede ser víctima de un robo, pero también puede ser un evento estresante ganarme la lotería, por ejemplo, o casarme. Así sea emocionante, Claro, pero me estresa. porque te exige cambio. Si te casas, tienes que cambiar muchas cosas. Si te ganas la lotería, tienes que cambiar muchas cosas. Te saca de tu cotidianidad. Eso, te saca de tu cotidianidad y te exige estrategias para adaptarte. Y eso es muy importante, porque hay veces nos saca de la cotidianidad, pero uno dice, no, hagámoslo, soy capaz de hacerlo. En ese momento la persona se logra adaptar y uno dice, listo, vuelve a adaptarse y baja el nivel de tensión. Perfecto. Vamos a empezar a hacer un recorrido por las calles de Medellín. Nuestro periodista Daniel Chavarriaga estuvo indagando sobre qué inquietudes tienen las personas sobre el tema de estrés postraumático, y de una vez abrimos nuestra línea de WhatsApp. Durante todo el programa la estamos poniendo para que ustedes nos hagan aportes con relación a ese tema del estrés postraumático, si alguien lo ha vivido, si usted mismo lo ha tenido, o le hagan preguntas al doctor Cristian, nuestro médico psiquiatra invitado de hoy. Doctor, primera pregunta, la vamos a ver acá. Hola, mi nombre es Edward y hoy quiero preguntar cómo diferenciar el estrés normal que todos manejamos con un estrés postraumático. Cierto, porque es que el estrés hace parte de la vida. El estrés antes lo hace uno moverse y pararse Sí, de la señora. cama, bien manejado. ¿Cómo es eso? Sí, hay una cosa importante ahí, y es que hay un estrés bueno y un estrés malo, pudiéramos Como decir. el colesterol bueno y el Como malo. el colesterol bueno y el colesterol malo. El estrés bueno, que se llama más euestrés, es el que nos permite funcionar del día a día. Pseudoestrés. Euestrés. Ah, Eu de bien y estrés, Ah, ¿cierto? ok. Pero de alguna manera, cuando eso se vuelve muy crónico, dura mucho en el tiempo, a pesar de que no haya estímulo, es cuando empiezan a aparecer los problemas de ansiedad o de estrés. Cuando hablo de estrés postraumático, me estoy refiriendo de que hubo un acontecimiento que fue donde mi vida estuvo en peligro o donde potencialmente pudo haber estado en peligro. Y después de eso tuve un montón de consecuencias, secuelas o cicatrices emocionales. O sea que yo no puedo decir que hoy tengo estrés postraumático porque ayer tuve mucho trabajo o algo. No, es un evento donde usted, su vida está potencialmente en riesgo. Un secuestro, un abuso, un accidente, quemarse las personas, una bomba. Es decir, evento traumático severo. ¿Cuáles son las reacciones normales o que se consideran normales con relación al estrés? Para que uno no se asuste y diga, de verdad, voy a haber estado un poquito acelerada, voy a haber estado un poquito de mal genio, qué sé yo. ¿Cuáles son las reacciones normales ante el estrés y cuáles no? Muy bien. Hay que tener en cuenta que todos los humanos tenemos formas diferentes de procesar la información. Entonces, las reacciones van, respuestas ansiosas, por ejemplo, preocupadera, angustia, es normal ante una situación. Por ejemplo, si me dicen que mi mamá está en la unidad de cuidados intensivos, puede que yo me preocupe, que piense lo peor. Pueden aparecer síntomas somáticos como tensión muscular, dolor de cabeza, un poquito de taquicardia. También pueden aparecer síntomas depresivos o de tristeza, desmotivado, ¿para qué voy a seguir luchando ante este empleo? También pueden aparecer irritabilidad. Todo eso estamos en lo normal aún. Estamos en lo normal todavía. Irritabilidad o mal genio. Pongamos un ejemplo, a alguien le es infiel, puede que en ese proceso adaptativo, cuando descubrió a esa pareja, esté irritable Yo lo por mato. momentos, casi que quiera comer y matar del muerto. También puede aparecer culpa en muchas ocasiones, o incluso en algunas personas cambios de comportamiento. Ejemplo, los papás de un adolescente se están separando y el muchacho empieza un poquito más oposicionista, más peleadorcito, más perezoso. Entonces puede haber todo ese sinfín, todo ese conjunto de síntomas, pero no necesariamente estamos hablando de una enfermedad. Perfecto. Estrés y ansiedad, Muy bien. ¿cuál es la diferencia? Si nos pusimos a ver ahí, yo di varias opciones: síntomas depresivos, síntomas ansiosos, irritabilidad, culpa. La ansiedad es una de las formas como se puede manifestar el estrés, Ok. ¿cierto? Porque hay personas que están estresadas y lo que hacen es, por ejemplo, simplemente o somatizar o estar más irritables. Entonces eso es muy importante, porque ya la ansiedad es una de esas formas y ya de ahí pueden salir los trastornos de ansiedad, que pueden ser muchos y que quizás los podemos hablar en otro momento. Perfecto, vamos con la pregunta número 3, Danielillo, para seguir desarrollando nuestro tema de estrés postraumático, hoy con el doctor Cristian Vargas, nuestro médico psiquiatra invitado. Veamos, doctor, acá. Hola, mi nombre es Freider David García. Te hago una pregunta. ¿Cuáles son los principales síntomas que podrían indicar que uno tiene un estrés postraumático? Mi doc. Muy bien. Ya entramos en materia. Muy bien. Freider pregunta una cosa que es muy importante, y es cómo lo puedo reconocer, porque nosotros no tenemos la forma de tener un termómetro para saber si alguien tiene estrés postraumático o no, o un fonendoscopio para escuchar si alguien tiene estrés postraumático.
4 tipos de síntomas debe presentar esa persona. Lo primero, y lo voy a poner todo con un ejemplo, alguien iba manejando un bus, se chocan 2 buses y a esa persona le toca sacar heridos y personas quemadas. Ese fue el evento traumático. 2 meses después, este paciente empieza con reexperimentación. ¿Qué es eso? Se le vienen imágenes a la cabeza de lo que vivió. Los flashbacks. Los flashbacks. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque es como el flash de la cámara, va y se viene inmediatamente. Entonces este hombre puede estar cocinando y se le viene la imagen de que está recogiendo a alguien. Los olores, por ejemplo, sentir el calor de la quemadura. Eso es reexperimentación, pero también puede reexperimentar uno dentro del sueño, en la pesadilla. Entonces tienen pesadillas recurrentes con esa situación. Ese es el primer grupo de síntomas, como que vuelvo a vivir. Segundo, empiezo a evitar todo lo que está relacionado con eso. Evasión. Eso. Entonces, como eso me genera tanta ansiedad y tanta angustia, entonces ya no me monto en bus, entonces ya no paso. Este es un caso de la vida real, lo que estoy contando acá. Este paciente, por ejemplo, no podía montar en bus. Cada vez que veía el nombre de la empresa de bus en algún caso, hacía toda la descarga de ansiedad. Y vuelven a sentir casi que lo mismo. Vuelven a sentir casi que lo mismo. Incluso la gente dice, no, estoy alucinando. No, vuelven a sentir los gritos, las balaceras, a sentir la piel, las sensaciones del cuerpo. Primero, entonces, va la reexperimentación. Segundo, la evitación. La otra es que la gente en el día a día se siente más tensionada, como alerta. Hágase cuenta que usted lo atracaron, que nos ha pasado a muchos, y esa semana siguiente estamos como temerosos, no queremos abrir la ventana. Es decir, esa situación perdura, están como alarma, como que algo malo va a pasar. Pero si eso pasa 2 semanitas, será normal, pero cuando se perpetúa es cuando es lo anormal. Sí, incluso uno tiene que estar más de 1 mes con esos síntomas para uno poder decir que ya puede hablar del estrés postraumático. O 2 meses después. ¿Cómo así que esto se puede suceder y puede empezar a manifestarse el estrés postraumático como tal 2 meses después? Sí, así señora. puede ser de un momento a otro. Porque es posible que la persona tenga los síntomas de ansiedad, de insomnio leves, y de algún momento a otro pudo haber un desencadenante. Por ejemplo, volvió a montar en bus y casi se chocan y ¡pum!, desencadenó absolutamente todo. Yo he tenido pacientes que han superado un evento traumático y vuelven a tener otro y les reactiva otra vez la alarma. Yo siempre pongo el ejemplo de la alarma, incluso lo hablábamos ahorita antes de cámara. Todo nuestro cuerpo y nuestra mente tiene una alarma que es la que se prende cuando hay una situación estresante. Incluso está conectada con un área del cerebro que es la amígdala, aquí a los lados, no las amígdalas de acá, sino a los lados. Y porque después alguien dice que le sacaron la amígdala. Las cerebrales, amígdalas porque después cerebrales. dicen que le sacaron las amígdalas y entonces que no tienen estrés. ¿No? Entonces, Sácamelas. Sácamelas. De aquí para el quirófano. Esa alarma se prende en las situaciones donde me van a atracar y yo tengo que saber qué hacer. Pero muchas veces se prende en otras situaciones que no lo ameritan. Ver un bus no tendría por qué prenderme la alarma. Entiendo, claro que sí. Bueno, la pregunta era, ¿cuáles son los principales síntomas que podrían indicar que uno tiene estrés postraumático? ¿Nos falta alguno? Nos falta, no, ahí está la mayoría. Experimentación, evitación y sensación de tensión todo el tiempo. Eso se puede acompañar de insomnio, ánimo bajito y muchos otros síntomas. Los abusos sexuales, ese tipo de asuntos, también pueden generar un estrés postraumático, claro. Doctor Cristian. Incluso hay una cosa importante, los eventos traumáticos no son definidos por la persona externa. Para mí puede ser muy traumático un intento de robo y no puede ser tan traumático un abuso sexual. Obviamente el abuso sexual es de las cosas más severamente traumáticas para un sujeto, para una persona. Y no solamente cuando es un evento único, sino repetitivo. Hay una cosa importante, los eventos traumáticos que son propiciados por un humano generan más dolor que los que son propiciados por la naturaleza. Por un evento. Por ejemplo, se derrumbó una montaña. La gente que hace estrés postraumático es menor que la gente que dice fue por una matanza de tal grupo armado. Claro, parece como que no nos cabe en la cabeza porque un humano de nuestra misma especie me hace daño. Cuando lo pongo en la naturaleza... Es antihumano. Claro, es antihumano, entonces eso como que hace un choque. Entonces, el abuso sexual, que implica romper todo el respeto al humano, claro que es un evento traumático y es uno de los más importantes, si no es el más importante. Y con esta antesala le damos paso a la siguiente sección en Sana que Sana, que va a hablar justamente con la primera dama de Medellín sobre la necesidad de prevenir entre todos el abuso sexual infantil. Noticias Sana que Sana. Hoy está con nosotros Margarita María Gómez, primera dama de Medellín, una mujer apasionada
por el tema de la familia Olga, y por ¿cómo el tema de estás? los pequeños. Bienvenida. Muchas gracias, Olga. Qué rico estar aquí en este programa tan especial. ¿Alguna vez te soñaste con trabajar tan de lleno por temas de familia? Olga, realmente las cosas se fueron dando. A uno la vida lo va llevando por ciertos caminos y bueno, esto fue una oportunidad muy grande y pues de la cual me siento muy contenta poder estar aportando a las familias para que puedan tener mejores relaciones al interior de su hogar. Hay dos palabras que definen mucho el trabajo que usted viene haciendo desde la actual administración municipal y es tejiendo hogares. Así es. ¿Qué es tejiendo hogares? Que lo dice todo, las dos palabritas, pero ahondemos un poco en ese proyecto suyo. Así es, somos conscientes que la familia es el núcleo de la sociedad, que no hay otro lugar donde se forme a los seres humanos, así que por eso necesitamos familias empoderadas y conscientes de la gran responsabilidad que tienen de educar y de acompañar a sus hijos. Por eso trabajamos para mejorar las relaciones familiares. Estoy convencida de que si tenemos buenas familias vamos a tener buenos ciudadanos y bueno, y una buena sociedad. Entonces, ¿qué hacemos, Olga? Acompañamos a las familias entregándoles herramientas de crianza, porque los adultos, los padres de familia, estamos dados a repetir ese modelo bajo el cual fuimos educados, que no necesariamente sea el más apropiado. Entonces, les enseñamos a basar sus relaciones familiares en el amor, en el respeto y a educar a los hijos también con disciplina. Llevamos talleres de disciplina positiva a todos los rincones de la ciudad, porque en todos los rincones de la ciudad hay familias. Hablando con el doctor Cristian, es inhumano que un ser humano le haga daño a otro ser humano y más aún si es un ser humano vulnerable, si es un ser adulto que vulnera los derechos de un pequeño. Así es. ¿Cómo estamos? Hay cifras en Medellín en materia de abuso sexual infantil. Así es, Olga. Otro de nuestros frentes de trabajo es la prevención del abuso sexual infantil y el maltrato infantil. El año pasado en Medellín tuvimos denunciados 1.556 casos de abuso sexual en menores de edad. Esto es una cifra para mí alarmante y muy dolorosa. ¿Me la repite, perdón? 1.556 casos denunciados. Denunciados, debe haber Así mucho es, subregistro, así ¿no? es, estamos seguros que el subregistro es inmenso y que hoy hay muchos niños que nadie está hablando por ellos y a quienes nadie los está defendiendo. Por eso sentimos la obligación y el gran deber de generar conciencia alrededor de este tema y especialmente de entregarle a las personas, a los padres de familia, a los cuidadores, a los educadores y a cualquier ciudadano esas herramientas para prevenir el abuso sexual infantil. Yo creo que fue el año pasado, es que tristemente en cualquier año pudo haber sido, pero hubo un caso muy sonado de un niño que murió a manos de su padrastro. Y justo después de que eso sucedió, se empezaron a conocer muchos intríngulis de la situación y los vecinos decían, sí, yo sí vi, yo escuché, claro, yo me daba cuenta, no sé qué, pero ninguno denunció. El llamado es a hablar cuando hay que hablar. Así es, Olga. Aquí el llamado es a que como ciudadanos, como vecinos, desde cualquier error que nosotros estamos ejerciendo, denunciamos y actuamos a las autoridades. No podemos ser cómplices del maltrato a los niños. No queremos que estos casos lleguen hasta las últimas consecuencias, porque como tú lo dices, siempre alguien sabía que algo estaba pasando. Cuando un niño se muere porque fue maltratado o abusado sexualmente, alguien tenía conocimiento de esa situación y cuando no denunciamos somos cómplices de esa situación que se presentó. Entonces aquí la invitación es también a denunciar. Las denuncias pueden ser de manera anónima. Entonces, como autoridades también existe el compromiso de garantizar, digamos que esa condición anónima de esa persona que está haciendo la denuncia. Y lo importante es que salvemos y rescatemos a los niños de una situación, porque también existen, pues podemos acompañarlos a través de tratamiento para que sus condiciones de vida mejoren. Eso le iba a decir. El doctor Cristian lo decía ahorita. Si es un asunto, obviamente si es una única vez que se es abusado sexualmente, debe generar una cantidad de consecuencias físicas y emocionales. Si es repetitivo, mucho peor. Ustedes atienden también a los niños y a sus familias que han sido víctimas de abuso sexual. Así es, generalmente en la mayoría de los casos de abuso uno siempre piensa en el victimario y no, pues estamos dejando de lado a los niños y a esa persona abusado. Y sí, nosotros ofrecemos a través de la magia de jugar es sanar, acompañamiento psicosocial a los niños. ¿Para qué? Para que ellos puedan de alguna manera también obtener herramientas para la denuncia y también para tratar a esos niños, porque no queremos más niños afectados por estas situaciones. El daño que causa un abuso
abuso sexual es irreparable en el desarrollo de un niño, neurológicamente, y esto genera secuelas que un niño nunca jamás va a olvidar. Entonces, por eso también nos ocupamos de los niños de manera directa. Aquí, Olga, lo que queremos es especialmente generar conciencia, y lo que queremos, como tú le decías ahora, es que no tengamos más casos de abuso sexual en la ciudad. Esta es una realidad bien dolorosa, pero de las realidades dolorosas también tenemos la responsabilidad de hablar. Claro. No podemos seguir ocultando una situación como estas. Y toda esta estrategia está enfocada en aprender a escuchar las señales de los niños. Súper importante, ¿cuáles son, Margarita? Así es, Olga. Nosotros tenemos que estar atentos como padres de familia, como cuidadores, como educadores, porque aquí todo el mundo juega un papel fundamental. No es solamente la mamá o el papá, el profesor también puede identificar un vecino, una persona que está cuidando, esa abuela, ese tío o esa tía. Entonces, hay algo muy importante que yo siempre digo es, este tema hay que ponerlo en las conversaciones cotidianas. En la casa hay que hablar de abuso sexual infantil, hay que hablar en la mesa. Voy a decir por qué, Olga, porque en el 92% de los casos el victimario hace parte del núcleo familiar, es el papá, el padrastro, el abuelo. Entonces hay que decir, ¿para qué? Para que sepan que hay un adulto que está pendiente de los niños y que los está cuidando y los está protegiendo. Hay que verbalizar esto en familia. Así es, hay que decirlo y hay que hacerlo de manera cotidiana. También tenemos que poner estas conversaciones en los espacios de trabajo, hablar de ellos. Y otra cosa es hablarles a los niños de manera directa de lo que se trata el abuso sexual. Uno, ¿qué les tiene que decir a los niños? Uno les dice que ningún adulto con nombre propio, el papá Juan, el tío Pepe, el primo Luis, el tío Pedro y el abuelo, no pueden tocarte tus partes íntimas, no pueden obligarte a hacer lo que tú no quieres hacer, no pueden decirte secretos, porque los secretos son malos y los adultos caemos en ese error de decirle secretos a los niños. Los secretos generalmente no son buenos, entonces no incentivemos esa situación, ¿cierto? No puede tomarles fotos desnudos, no puede obligarlos a hacer nada que ellos no quieran hacer. Entonces a los niños hay que hablarles de manera directa. No podemos decirles, nadie puede tocarle, porque ¿quién es nadie? No sabemos quién es nadie, ¿cierto? Entonces, cuando intencionamos eso de esa manera, estamos siendo más específicos. Olga, ¿cuáles son las señales? Hay señales de tipo comportamental y también de carácter físico. Cuando hablamos de las señales comportamentales es cuando un niño, por ejemplo, empieza a rechazar a una persona o a un lugar de manera específica. Cuando ese niño baja su rendimiento escolar. Cuando ese niño, si ya tenía el control de esfínteres desarrollado, pierde ese control de esfínteres. También cuando ese niño baja su rendimiento escolar, ese ya lo mencioné. Hablemos de las señales físicas. Cuando los niños tienen manchadita su ropa interior, cuando hay sangrados, cuando hay irritación en sus zonas genitales, cuando los niños empiezan a llorar de manera frecuente, cuando hay enfermedades de transmisión sexual, cuando hay embarazos a temprana edad. Cuando hay un embarazo de una niña menor de 14 años, lo más seguro es que sea un abuso sexual. Entonces, yo siempre digo algo, y es que los papás conocemos a los hijos. Cualquier cambio de comportamiento hay que estar supremamente atento. Uno sabe cuando algo no está bien, entonces tenemos que estar atentos a esas señales que nos dan los niños y aprenderlos a escuchar. Atentos y creerles, ¿no? Porque también uno Así escucha es. asuntos muy tristes de niños que lo dicen, lo evidencian, pero no les creen. Así es, y eso lo escuchamos mucho ahora cuando se acercan a nosotros adultos que dicen que fueron abusados en su infancia y nunca nadie les creyó. Pues eso no es. Un niño no tiene la capacidad de atar y de desarrollar y crear historias de esa manera. Uno tiene que estar atento a esas señales que nos dan los niños, y lo que tú dices es muy importante, creerles. Y quiero ser muy insistente, y es que cualquier persona, un niño puede emitir esa señal a cualquier persona. Puede ser esa abuela, puede ser ante una palabra, ay, me gusta esa caricia, cuando la abuela lo que estaba buscando era cobijarlo y dice, me gusta como me tocas. No, hay cosas que los niños no están en la capacidad de expresar o de manifestar, entonces hay que estar muy atento a esas señales que ellos nos dan. Este es un asunto, el abuso sexual infantil es un asunto que no respeta estratos, ¿cierto? No. Porque yo pienso que es un mito que la gente ahí mismo se remite a estratos bajos exclusivamente, y eso no es así. Eso no es así. Olga, el abuso sexual infantil se da en todas las comunas de nuestra ciudad. Se da también en la parte urbana, en la parte rural, en nuestros corregimientos hay abuso sexual infantil. Quiero decir algo, por ejemplo, y es que el año pasado en El Poblado tuvimos 55 casos denunciados. Eso es una cifra muy alarmante. Nosotros como sociedad no podemos permitir ningún abuso más. Y quiero hablarles de las líneas de denuncia. Claro que ¿Cómo sí. son esos mecanismos? ¿A dónde podemos acudir? Porque la gente a veces omite esas denuncias porque no sabe qué hacer. No sabe a dónde llamar. Entonces quiero contarles que hay muchas posibilidades para
establecer estas denuncias. En primera instancia, si el abuso pues creemos que ha sucedido, no han pasado más de 72 horas, podemos acudir a un centro de salud, a un hospital, a una clínica. Allí están obligados a catalogar esta situación como una urgencia. Cuando se hace el triaje, entonces ellos tienen que definirlo como una urgencia y están en la obligación de atender a los niños de manera inmediata. Se puede llamar al cuadrante de la policía y el cuadrante de la policía puede llamar a la policía de infancia y adolescencia. Se puede acudir a las comisarías de familia que tenemos dispersas en muchos lugares de la ciudad. Podemos acudir al CAIBAS de la Fiscalía. Y aquí hay otra herramienta muy importante y es coger el teléfono y llamar al 123 social de la alcaldía. Es una línea desde la cual se activa la ruta de atención y también tenemos la línea 141 del ICBF. Entonces miren que son muchas las posibilidades, ¿cierto? Creo que no puede haber pretexto para decir no, no supe qué hacer, no, sí hay que hacer y como ciudadanos tenemos que garantizar de que hagamos la respectiva denuncia. Desde abril empezaron fuerte con esta campaña, ¿verdad? Así es. ¿Cómo ha sido la respuesta de la ciudadanía? Ojalá haya habido mucho silencio porque no haya habido abuso sexual, ¿cierto? Pero ¿ha habido respuesta? Sí, claro que sí. Especialmente, Olga, yo te quiero decir algo y es porque de esto no se habla. Yo personalmente, como mamá, veía esto por allá como un tema ajeno. Yo nunca pensé que esto pudiera pasarle a mis hijos. Entonces, ya soy una mamá consciente. Ya sé que tengo que estar vigilándolos a ellos y cuidándolos y protegiéndolos. Y eso es lo que uno también logra. Y la gente que dice también es que estamos hablando de algo que nunca se había hablado. Y es un tema muy doloroso, pero hay que hacerlo visible. No podemos quedarnos callados porque la realidad es todavía más dura. ¿Cierto? Claro. Entonces la gente se conmueve mucho cuando hablamos de esta campaña, cuando hablamos de los testimonios. Todos esos testimonios que vemos en la parte comunicacional son reales. Entonces esa es la realidad, que son cosas que tenemos que hablar, tratar en nuestra ciudad y la respuesta ha sido muy positiva, muy, muy positiva. Pues me alegra mucho que todos tomemos conciencia sobre eso. Hemos aprendido muchas cosas. Va a recapitular. Una parte muy importante, poner el tema en la mesa, poner el tema con la familia, hablarle claramente y sin arandelas y sin darle vueltas a los niños, hablarles de la sexualidad, del abuso sexual, personalizar, decirle el tío Federico, la tía Periquita Frunas, quien sea, no tiene por qué tocarte tus partes íntimas, decirles claramente que deben estar prevenidos, que no reciban secretos, porque hay muchos niños que los amenazan y si cuentas va a haber consecuencias. Y lo otro, estar muy, muy atentos a esas señales de alarmas, como bien lo decía la primera dama de Medellín. Los niños no están en capacidad de fantasear con un asunto tan serio como ese. Siempre hay que creerles y estas denuncias que todos deberíamos hacer cuando veamos la necesidad, veamos tristemente la necesidad, son anónimas, que yo sé que a muchas personas pues obviamente nos puede dar cierto temor, pero son anónimas y no pasa nada. Le cambias la vida a un individuo para el resto de la vida. Así es. De eso se trata. Pues Margarita, muchas gracias por estar con nosotros. Y te felicitamos por este trabajo tan bonito por nuestros niños. Mil gracias, Olga, a ustedes por esta invitación. Qué rico que ustedes se apropien de toda esta estrategia, que como vuelvo y digo, que la hablen en los espacios donde se encuentren. Y bueno, ni un niño abusado más en nuestra ciudad, ni en Colombia. Un niño, que por lo menos esté, si en nuestras manos está, ¿verdad? Estar muy atentos, ni un niño abusado más en el mundo, en particular en Colombia y en Medellín. Margarita María Gómez, muchas gracias por estar con nosotros este rato en Sana que Sana, que liga perfectamente con nuestro tema de hoy, que es el estrés postraumático. Bien nos lo decía nuestro especialista, el abuso sexual infantil obviamente es uno de los eventos que genera este tipo de consecuencias a nivel emocional y psicológica. Vamos a nuestra primera pausa, ya regresamos a Sana que Sana en esta mañana de viernes, ya volvemos. Muy bien, hoy estamos hablando en Sana que Sana del estrés postraumático y con relación a ese tema, la siguiente información. El trastorno de estrés postraumático es considerado una enfermedad que surge como consecuencia de vivir, como su nombre lo indica, eventos traumáticos como guerra, violaciones, accidentes, huracanes, abusos físicos, entre otras. Este diagnóstico hace que quien lo tiene permanezca estresado y con angustia, afectando su cotidianidad y por supuesto la cotidianidad de quienes lo rodean. Se suma a esta conversación el doctor Juan Pablo Jaramillo, muy querido, muy conocido, del Centro de Familia VID. Él es psicólogo clínico y quien nos va a dar también su aporte desde la mirada de la psicología con relación al estrés postraumático. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Hola,
Bien, afortunadamente aquí de nuevo, hacía días que no venía, al menos en vivo, porque ya había estado por ahí en Somos Bit, pero en vivo hace tiempo no venía. No, pero es en Sana que tiene que estar mi mijo. A donde me llamen tengo que estar. Ok. ¿Qué tan común es el estrés postraumático en tu área, en este país del Sagrado Corazón, donde de pronto hay tantos eventos que lo pueden generar? Digamos, es bastante común por la situación real en la que nosotros vivimos. O sea, nosotros en nuestro país vivimos en unas condiciones que posibilitan la emergencia del estrés postraumático, ¿cierto? Pero se refuerza también por lo que sucede en la contemporaneidad, y es que es un poco la caída como de esos relatos que nos permitían protegernos. De alguna manera, Cristian lo mencionaba ahora, es más fácil sobrellevar un trauma por un evento natural que por un asunto que viene del orden de lo humano o de la intermediación de un tercero. ¿Por qué? Porque cuando aparece, por ejemplo, un huracán, un terremoto, un deslizamiento de tierra, un incendio forestal autoprovocado por la naturaleza, hay un discurso que permite dar una explicación a eso, ¿cierto? Entiendo. Entonces uno dice, y sobre todo en un país religioso, entonces uno dice, eso es obra de Dios o es el calentamiento global. O sea, hay un discurso que le permite dar sentido a esa situación y que permite que uno lo tramite de otra manera. Pero cuando se trata de un evento violento, de un acto violento, como un acto de guerra o como un abuso sexual o como un atraco, una masacre, Producida por un congénere mío. Exacto. No hay manera de significarlo, o sea, no hay manera de construir un relato sólido, simbólico, que permita como protegerse alrededor de eso, y siempre va a haber vacíos. Digamos, mi tesis de pregrado, o sea, mi trabajo de grado cuando estaba terminando psicología fue alrededor de la construcción simbólica que hacían las personas de Bojayá luego del bombardeo de Bojayá. O sea, que eres experto en este tema, por Dios. No experto, pero sí trabajé mucho alrededor de eso traumático que invade al sujeto cuando hay una emergencia humana que rompe el sistema de equilibrio, o sea, rompe la homeostasis y nos hace temer incluso hasta de nuestro prójimo, o sea, de nuestro congénere. Por supuesto, claro que sí. Hablando de Bojayá, que sabemos que fue una de las historias, de las cientos de historias terroríficas que nos dejó la guerra en este país. Hablando de Bojayá, todas esas mujeres, no solamente quienes vivieron en carne propia y quedaron con las cicatrices en la piel, sino la población en general, toda puede haber sido susceptible de un estrés postraumático, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí se presentan muchísimos fenómenos que ayudan a que el evento sea más traumático, ¿cierto? Porque es que hay una irrupción violenta sobre toda la población, e incluso el recurso que se creía que iba a ser el recurso que protegía, que era la iglesia, la casa de Dios, y que supuestamente dentro de los parámetros de la guerra eso estaba excluido de cualquier forma violenta, no sirve de protección. Digamos, yo espero que ahora con los eventos simbólicos que se han ido haciendo, ir a poner el Cristo roto, como este tipo de situaciones permitan que la memoria colectiva se pueda reconstruir en función del tejido social y que eso sea protector frente al evento traumático. O sea, que ahí se pueda construir un nuevo discurso que permita a estas personas zafarse de esta situación y reconstruyan algo que viene ahí, pero ahí es el pueblo completo, porque además Bojayá dejó de existir y quienes quedaron vivos tuvieron que desarraigarse de todo eso. Entonces yo recuerdo que entrevistábamos a un niño que decía que toda la estructura le había cambiado porque cuando él estaba en Bojayá, tenía 8 años, él iba al colegio, salía a las 9 de la mañana, iba a su casa, desayunaba, volvía al colegio, iba y almorzaba, volvía, pero que ya hoy eso no. O sea, y que nadie tenía que ir por él a la casa para decirle venga al colegio, no. Él volvía por sus propios medios y ya hoy no, y ya hoy está en un medio agresivo, en un medio que los pone en los cinturones de miseria. Entonces todo eso posibilita como que se vuelva crónico el asunto del estrés postraumático. Para que no se vuelva crónico, desde la psicología, ¿cuál es el acompañamiento que se le puede hacer a una persona que haya vivido un asunto traumático? Mira,
fundamentalmente es tratar de reconstruir la escena, o sea, tratar de reconstruir eso, pero donde yo me convierta en un agente, en un sujeto activo de ese relato. O sea, esto suena un poco paradójico, porque es no culpabilizarse, pero sí es poder asumirse responsable. ¿Responsable de qué? De lo que yo sentí, de lo que a mí me pasó, de las maneras que yo pensé en reaccionar, o sea, fantasear con venganza, un bombardeo, todo eso, eso es mi responsabilidad. Y yo tengo que hacerme responsable de eso porque eso ayuda a que el discurso y a que la construcción de un relato vaya a la historia, o sea, que yo pueda tener una historia alrededor de eso y pueda incluirla dentro de mi historia, o sea, de nada sirve olvidar, sino que lo pueda sostener en mi relato histórico. Y se debe hacer un trabajo, seguimos hablando de eso. Sí, claro. Vamos con Cristian, que lo tenemos muy abandonado por allá. ¿Cómo vas? Muy bien, Ah, escuchándolos bueno. a ustedes. ¿No te has aburrido? Para nada. Ah, bueno, eso está muy Y bien. ya en esto llega el tinto, entonces yo creo que las cosas van muy bien. Ajá, a la salida. A la Eso salida, le cae mal el almuercito. Para seguir en esta conversación ahora con Juan Pablo y con Cristian, mirada desde la psicología y desde la psiquiatría el tema de estrés postraumático, vamos a ver esta pregunta. Hola, mi nombre es Jonathan Heredia. Mi pregunta es, ¿una persona con estrés postraumático podría desarrollar una depresión? Cristian. Muy bien. Esa pregunta es muy importante porque obviamente tener un sistema todo el tiempo con una carga de energía muy fuerte, pensando, angustiados, va a tener otras consecuencias y lo que llamamos nosotros las comorbilidades, otras enfermedades que se empiezan a pegar en el camino. Por ejemplo, no solamente la depresión, es claro que se aumenta el riesgo de tener depresión, sino también otras cosas como el consumo de alcohol, el utilizar medicamentos para que rápidamente yo calme esa ansiedad y pueda desarrollar ya un patrón de abuso de esos medicamentos, o incluso desarrollar otros trastornos de ansiedad, como el ataque de pánico, los trastornos de pánico, por ejemplo. Entonces es muy común que cuando viene muy crónicamente se puedan sumar otros problemas también en el camino. El insomnio podría ser también uno de ellos, Juan Pablo, ¿se imagina uno? Lo que pasa es que, mire, hay situaciones, por ejemplo, que ocurren en la noche. Entonces yo recuerdo en una de las entrevistas que hacíamos en la investigación de un sujeto que tenía que dormir siempre con la luz prendida porque sentía que por la endija de la persiana de su cuarto, si venía la oscuridad, venía el acto violento. Usualmente los actos violentos se asocian con lo nocturno, con la noche. Entonces viene primero el temor de lo que decía Cristian, de que eso aparezca repetido en el sueño. Igual desde el psicoanálisis está leído que el sueño sirve como más que como reminiscencia, sino como proceso de elaboración. O sea, de hecho, que estas situaciones aparezcan en el sueño ayudan a que se comiencen a integrar dentro de la realidad del sujeto. Pero entonces está el temor al sueño y el temor a la repetición. Entonces, si los eventos que yo viví fue en la noche, entonces, ¿qué voy a hacer? Inhibir el sueño, o sea, no voy a dormir. ¿Por qué? Porque si me duermo, quedo indefenso y el estado de indefensión, que eso es fundamental, o sea, la sensación subjetiva frente a eso es que yo estoy indefenso frente a cualquier evento que pueda venir de afuera. Y en la noche sí que es cierto, o sea, que va de la mano con claro, el insomnio. Si yo duermo, mi conciencia está inactiva, entonces quedo en estado de indefensión frente a las arremetidas del otro. Entonces ahí es donde el insomnio aparece como un mecanismo de defensa. Y con todos estos asuntos aparece la automedicación, Sí. que también es un asunto... Y no solamente con esto, en ansiedad hay mucho de automedicación, incluso automedicación con medicamentos naturistas, ¿cierto? Cada vez vemos, no solamente hablamos de los medicamentos tradicionales que tenemos, entonces vemos que muchos de ellos incluso pueden tener un papel que pueden disparar algunos de los síntomas. O como lo estaba diciendo ahorita nuestro colega, que de alguna manera puede bloquear ese proceso normal de la adaptación ante un evento traumático. Entonces rápidamente me tomo esto para bajar esa ansiedad, pero no me expongo a la situación temida, por ejemplo. Para lo que evadir. decía Juan, ¿cierto? Para evadirlo. Entonces sí es muy importante y porque el elemento psicoterapéutico acá es brutalmente importante. Acuérdense de la mezcla que hicimos al principio, no a todas las personas expuestas a un evento traumático desarrollan un estrés postraumático, ¿cierto? Pero si yo solamente lo veo desde un punto de vista biológico, me quedo cortico. De la misma manera que si lo veo solamente desde un punto de vista sociológico o espiritual o psicológico. Por eso nosotros somos esas 4 dimensiones juntas y hay que estabilizar las 4. Mire, de alguna manera hay un asunto ahí y es que socialmente
se ha satanizado todo lo que sea afectivo. Entonces, si yo tengo angustia, no quiero pensar sobre mi angustia. Entonces, lo que hago es, voy a que me mediquen o me automedico. Entonces, la angustia, Cristian lo decía, es una forma de defensa. O sea, el miedo es una defensa natural del ser humano. Y no hay que tenerle miedo. Y no hay que, o sea, lo que pasa es que a veces es muy jodido uno sentir esa angustia y sentir ese miedo, y lo que uno quiere es quitarlo rápido, y ahí es donde el amigo le dice, no, ven, y yo estuve tomando este medicamento La pastilla y a mí me de ha la servido, felicidad. entonces yo voy y me tomo ese medicamento, o entonces para dormir me ha servido este otro, entonces las flores naturales de no sé qué, o las goticas de no sé qué vaina, y no queremos pensar, y digamos que eso es una de las problemáticas que hay, porque de alguna manera en el conjunto que hay acá, si el psiquiatra medica, el psicólogo ayuda a que uno pueda pensarse frente a eso, porque hay otra cosa que tenemos como ganancia ahí, y es que la gente tampoco comprende que a veces sobre ciertas enfermedades hay ganancias secundarias. ¿Cómo así? Ya le voy a explicar. Después del primer corte, del segundo corte, y después de esto, veamos esta preguntita. Buenos días, quisiera preguntar, ¿las personas ansiosas y que se alteran muy fácil necesariamente tuvieron una experiencia traumática en su niñez o años antes? Cristian, cortico. Cortico, es como decir que las personas que tosen siempre se atragantaron con alguien, no. Es decir, es un síntoma, pero no necesariamente está asociado con un evento traumático. Muy bien, Listo. de lo tuyo hablaremos cuando regresemos de este segundo corte que estamos hablando hoy en Sana que Sana sobre el estrés postraumático. Ya regresamos. Muy bien, continuamos hoy en Sana que Sana. Nuestro tema de hoy es el estrés postraumático. Veamos. Este trastorno puede causar algunos problemas como pesadillas, dificultad para dormir o insomnio, sentimientos de tristeza, culpa y preocupación, sentimiento de soledad, explosiones de ira, sentir que el evento está sucediendo nuevamente, o sea, los famosos flashbacks. Ahorita dejamos en punta un concepto de Juan Pablo, estábamos hablando de la automedicación que a veces es consecuencia de todo lo que genera el estrés postraumático por querer calmar esa ansiedad, y tú decías, vamos a hablar de... La ganancia secundaria de la enfermedad. A ver. Primero, no es un concepto mío, es un concepto de la medicina, los médicos lo conocen muy bien, pero en lo psíquico es cada vez más frecuente encontrar ese asunto de la ganancia secundaria de la enfermedad. Es no querer mejorarse porque estando enfermo gano. Y yo lo voy a poner con un ejemplo... ¿Inconsciente? Sí, claro, es que eso es completamente inconsciente, pero yo lo voy a poner con 2 o 3 ejemplos. Corticos. Corticos, y ojo, intentando no caer en generalizaciones. Un ejemplo es del orden de lo social, que lo vemos con los desplazados de la violencia. Cuando se les ha ofrecido que vuelvan, no todos, con algunos que les ha ofrecido que vuelvan a sus territorios, que se les va a reparar devolviéndoles sus tierras y que vuelvan a cultivar, y ellos dicen, de aquí no nos vamos, porque estando en un semáforo o viviendo con las ayudas del Estado nos va mejor. Eso es ganancia secundaria. Okay. Entonces sostengo mi calidad de víctima porque con eso obtengo una ganancia. En algunos pacientes con depresión, por ejemplo, aparece el no deseo de recuperación porque hay una economía psíquica que se garantiza ahí, entonces hago un ahorro, no tomo decisiones. La gente digamos, está pendiente de mí. Exacto. Y lo mismo pasa con enfermedades terminales, por ejemplo, como el cáncer. Y está comprobado, hay pacientes que a pesar de someterse a todos los tratamientos de cáncer, quimioterapia, radioterapia, medicamentos anexos, todo, no hay una recuperación, y en medio a partir de entrevistas comienzan a aparecer que es que sí me recupero, me alivio, y quienes han venido a acompañarme se van a ir, entonces vuelvo a quedarme solo. Entonces es mejor estar enfermo. Eso es ganancia secundaria de la enfermedad. Complejo la mente y las emociones del ser humano. Llegamos a los minutos finales de Sana que Sana hablando de estrés postraumático. Soluciones, alternativas, tratamiento. Lo primero que hay que decirle a los pacientes, a las personas que están allá, a los familiares, es que afortunadamente estos problemas son tratables, ¿cierto? Que los vean como una cosa esperanzadora, que no se acostumbren a vivir con los síntomas, es decir, que permitan tener la oportunidad de resolverlos. Como lo habíamos dicho de alguna manera, el tratamiento tiene que ser integral, así como estamos sentados acá, ¿cierto? Porque hay muchas variables, tanto de nuestro cuerpo como de nuestra mente, de nuestro ambiente, que pueden interferir. Y no es lo mismo mi vecino
lo que me está pasando a mí. Entonces, y en ese tratamiento es poder encontrar un vínculo adecuado con su terapeuta que le permita ofrecer cuál es la mejor herramienta, la mejor técnica, el mejor elemento en el discurso, pero también el mejor medicamento, muchas de las cosas que permitan que usted vuelva a superar ese evento traumático y a recuperar su funcionalidad y su felicidad. La llave está aquí sentada, Sí, psiquiatría sí. y psicología, Así, Juan. tal cual. Para mí es fundamental la posibilidad de construir un relato en el que yo pueda involucrarme dentro de ese relato y lo pueda integrar dentro de mi historia. O sea, no como una cosa que le pasó, como si lo Me hubiera quiero pasado a borrar y otro. tachar. Como si lo hubiera pasado a otro o lo quiero borrar. No. Mire, la mejor manera de que una cosa pueda ser tramitada es recordándola. Es paradójico, la mejor manera de olvidar es recordar. Y resignificándola. Exacto. Dándole un nuevo sentido, mirada. un nuevo valor. O sea, por ejemplo, lo de Bojayá. Dios no estuvo para protegernos, porque entonces fue en la casa de Dios donde nos bombardearon. Bueno, ¿cómo resignificamos eso? ¿Cómo le damos un nuevo valor a eso? ¿Cómo reconstruimos ese tejido? Porque solamente a través del tejido que uno puede resignificar eso, sobre todo, por ejemplo, en la construcción de una memoria histórica, en lo que es importante ahora, construir una memoria histórica. Como familia, ¿cómo construimos una historia sobre eso? O como sujeto. Perfecto. La salud emocional, la salud mental es tan importante como la salud física, lo decíamos al principio del programa. Si usted tiene una enfermedad crónica como la diabetes y la hipertensión, usted sabe que toda la vida se va a tomar su medicamento. Si tiene algún asunto que amerite visitar estos dos ramas de la salud, la psiquiatría y la psicología, no tenga miedo, para eso son profesionales idóneos que tienen la certeza de que la mente y las emociones también se enferman, pero también se pueden curar. Estrés postraumático, aprendimos mucho hoy con Cristian, con Juan Pablo y aquí lo caso. En unos días vamos a hacer un programa sobre técnicas de relajación y Perfecto. control de la ansiedad. Nos vamos a poner aquí Eso. sudadera. Pero tienen yo que la prepararse truza. para hacer las cosas en la casa también. Claro que sí, con tiempo les decimos y hacemos un programa bien sabroso. Muchas gracias nuevamente a los dos por estar con nosotros. Terminamos esta semana saludable en Sana que Sana. Empieza el mes de junio, el mes de los papacitos, de todos ustedes, y vamos a tratar muchos temas de hombres en este mes. El martes empezaremos hablando de 3 tipos de cáncer bien comunes en los hombres, en su orden: próstata, testículo y pene. Vamos a hablar de cáncer de hombres el próximo martes, sobre todo, como siempre, hablando de prevención, de detección temprana. Feliz resto de día para ustedes, nos vemos el martes, chao.